Bienvenidos a una cápsula más de los problemas contemporáneos de México. Hoy hablaremos del tema de la corrupción, sobre todo de la cultura de la legalidad que tenemos en nuestro país. Según la encuesta nacional de corrupción y cultura de la legalidad, la corrupción siempre la vemos en nosotros, pero no en nosotros mismos. ¿Cómo existe este fenómeno de la corrupción? La corrupción se entiende, pero al mismo tiempo se critica, pero también se practica. Se rechaza, pero se justifica. Al menos en la encuesta nacional de corrupción, lo que nos dice claramente es que hay una diferencia entre la percepción y la acción del mexicano. Cuando te preguntan a ti si tú eres honesto, la mayoría de las personas dicen que son honestos, que al final la razón por la cual hacen las cosas o tienen algún que ver con el tema de la corrupción es porque a ellos les piden dinero, no lo ofrecen, se los piden. Sin embargo, se consideran gente muy honesta, y es por eso que a un tema o al menos algo que se problematiza acerca de la estructura de la corrupción es el tema de la cultura. La corrupción es un tema cultural en nuestro país, y por eso, aunque el 92% de la población mexicana piense que existe la corrupción, aunque esté catalogada como el segundo problema más grande del país, aunque la gente diga que la corrupción se presenta en un 72% más en el sector público y todavía más en los altos niveles de gobierno, aunque la gente diga todo eso, la realidad es que la cultura empieza desde nuestra casa. La corrupción empieza desde los momentos en los cuales tú te estacionas en donde no tienes que estacionarte, en donde te pasas un alto, en donde tú das una famosa mordida. Voy al teatro a ver una obra sobre la corrupción, sobre una oficina de gobierno en donde están ahí unos funcionarios donde no quieren atender a un paisano, así le llamaban, que quería nada más una firma y un sello, y le hacen todo un circo, le hacen todo un show, obviamente como una sátira teatral, justamente para entender que la única forma en la que ellos iban a permitir darle el sello y darle la firma era a través de la famosa mordida. Una obra desesperante, pero lo más importante, involucran al público. Cuando lo involucran y les pregunta el paisano, oigan, ¿debería darle una mordida? Cuando ya ven que lo tienen amordazado, y él dice, el público dice, no, no des la mordida. Y llevan como 4, 5, 6 veces que el público dice no. Pero hay unos que en algún momento dicen, sí, ya dásela, ya dásela, ya dásela. Y es que según la encuesta nacional de corrupción dice que cuando les preguntan, ¿por qué das una mordida? Para facilitarse la vida. Los actores sociales prefieren el pago de sobornos para obtener permisos, licencias o para evitar la aplicación y sanciones de la ley a someterse al juego de las instituciones formales cuyos costos financieros y en tiempo suelen ser mucho más altos. Pero también hay que entender que la corrupción no se combate con campañas que nada más te dicen hay que denunciar la corrupción, sino hay que identificar claramente cuáles son las prácticas correctas e incorrectas, cuáles son prácticas y no de corrupción, porque al final los detalles más mínimos son parte de la corrupción y nosotros decimos, ay, nada más tantito, no hay problema. Y por eso, según diarios alemanes, en este año nos han llamado el Festival de la Corrupción. Por eso mismo, y con esto concluyo, el alto comisionado de la ONU recomendó al gobierno mexicano crear un consejo asesor para proponer estrategias contra la impunidad. Y bueno, a veces esto se critica porque a veces se piensa que se quiere haber intervención de otros países para combatir problemas propios. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción está congelado por nuestros legisladores. Aún así todavía hay mucha impunidad acerca de los actos de corrupción, y es que dicen, después de que les han cachado casos de corrupción, todavía que hay mucho desvío de recursos, ¿por qué no hay acciones legales contra estas personas que los cometen? ¿Y por qué el dinero no regresa a donde fue robado? Y esto lo dice Froilán Enciso. La debilidad institucional de México ha posibilitado el mantenimiento de la corrupción de autoridades locales y la capacidad por parte de las organizaciones criminales de coaccionar a las comunidades mediante la violencia o la amenaza de la violencia. Por esto mismo tenemos que identificar bien cuáles son las prácticas corruptas, no corruptas, en vez de hacer campañas que no funcionan para nada. Y hay que entender que el tema de la corrupción es un tema estructural. Entonces no podemos pensar nada más en el ojo de lo público, sino también tenemos que ver la corrupción que está adentro de nuestros ojos.